La teoría de la relatividad de Albert Einstein es uno de los pilares fundamentales de la física moderna, pero la ciencia ficción también se ha nutrido de muchos conceptos predichos por ella, como los agujeros negros o la dilatación temporal, y también por otros conceptos teóricos como los agujeros de gusano, los motores de curvatura o los viajes en el tiempo. Hoy vamos a hablar de cómo la relatividad y los conceptos que derivan de ella han sido usados en la historia de la ciencia ficción y, por supuesto, al estilo de este canal, voy a explicar lo que es tanto la relatividad especial como la relatividad general de la forma más didáctica posible. Empecemos. A fines del siglo XIX, la ciencia ficción empezaba a florecer y aparecieron las primeras historias sobre máquinas para viajar a través del tiempo, como el Anacronópete de Enrique Gaspar Rimbaud o la Máquina del Tiempo de H.G. Wells. Y eso es muy curioso porque hasta ese momento no se había establecido en la física teórica la posibilidad de viajar en el tiempo, pero solo tuvieron que pasar 10 años desde la publicación del libro de Wells para que los viajes en el tiempo pasaran de las páginas de la ciencia ficción hacia la posibilidad teórica, gracias a una de las más importantes mentes de la historia de la ciencia. La relatividad especial de Einstein apareció en 1905 y marcó un hito en la forma en que comprendemos el espacio y el tiempo. Entonces, expliquemos la relatividad, aunque para eso tenemos que empezar hablando de la relatividad antes de Einstein. La relatividad especial describe la física de lo que sucede a muy altas velocidades cercanas a la de la luz, la cual es una constante universal y la velocidad límite del universo. Nada puede ir más rápido que la luz. Ahora, cuando hablamos de movimiento, debemos entender que este es relativo, de la misma forma que el reposo. Incluso si tú estás inmóvil en el sofá de tu casa, te estás moviendo junto a la rotación de la Tierra, la cual además se mueve en su órbita alrededor del Sol, el cual se mueve alrededor de un agujero negro supermasivo ubicado en el centro de la Vía Láctea. Por tanto, el movimiento o el reposo son relativos a un marco de referencia. En física, un marco de referencia es como decir un punto de vista. Esto significa que si te encuentras en reposo, lo estás con respecto al piso. Y si caminas, estás moviéndote también con respecto al piso. Galileo Galilei ya postulaba un principio de la relatividad que describía cómo definimos o medimos el movimiento. Por ejemplo, supongamos que tenemos a una persona observando y midiendo el movimiento de un auto. Llamémosle a esta persona Spock. Spock se encuentra en reposo y mide a este auto que se mueve a una velocidad constante de 100 km por hora. Es decir, es un auto que no está acelerando en ningún momento. Spock mide la velocidad del auto y efectivamente obtiene 100 km por hora. Pero ahora supongamos que Spock corre a una velocidad constante de 20 km por hora y mide al mismo auto que va a 100 km por hora. Pero ahora obtiene que el auto se mueve a 80 km por hora. ¿Acá sucedió algo? Ahora supongamos que Spock va en otro auto, que se mueve a una velocidad de 90 km por hora y mide el auto que va a 100 km por hora. Ahora obtiene que dicho auto se mueve a 10 km por hora. Lo que sucedió en los dos últimos ejemplos es que el marco de referencia de Spock ha cambiado y ahora las magnitudes se han restado. Estos ejemplos nos muestran que el movimiento depende del marco de referencia. El auto siempre se estuvo moviendo a 100 km por hora, pero Spock lo puede medir en 3 diferentes velocidades porque lo ha observado en 3 distintos marcos de referencia. Bien, pero ahora veamos un ejemplo similar con velocidades realmente altas. Supongamos que Spock viaja en una nave capaz de ir al 90% de la velocidad de la luz. Y ahora intenta medir la velocidad de un rayo de luz. Ese rayo va a la velocidad de la luz, por supuesto, que es aproximadamente 300.000 km por segundo. Pero como Spock va al 90% de esa velocidad, entonces él debería medir que la luz realmente está viajando a un 10% de su velocidad, aproximadamente a unos 30.000 km por segundo. Sin embargo, Einstein demostró que eso no sucede. Sin importar el marco de referencia, cuando se mide la velocidad de la luz, siempre se mantiene constante a 300.000 km por segundo. Parece contraintuitivo según lo que aprendimos hace un rato sobre la velocidad y los marcos de referencia. Pero aquí viene lo revolucionario de la relatividad especial. Lo que Einstein postuló en su teoría de 1905 es que el tiempo se dilata según cómo nos movemos en el espacio, y es especialmente pronunciado cuando nos acercamos a la velocidad de la luz. Si repasamos la fórmula de la velocidad, esta se escribe de la siguiente manera: velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Pero Einstein señala que el tiempo se dilata, es decir, de que pasa más lento para un marco de referencia a grandes velocidades. Y como esta fórmula nos muestra, hay una relación directa entre velocidad, distancia y tiempo. Una de las formas más intuitivas de entender esto es imaginando un reloj de luz.
Verán, nosotros medimos y entendemos el tiempo con relación a movimiento y distancias. Un año no es otra cosa que la Tierra completando una órbita alrededor del Sol. Un día es la Tierra completando un ciclo de su rotación. Los segundos, minutos u horas se definen según el movimiento de las manecillas del reloj. Es decir, el tiempo lo definimos en relación a un movimiento periódico que puede ser definido y medido. Así que bajo este concepto podemos imaginar un reloj hecho con el movimiento de la luz misma, porque sabemos que la luz se mueve a una velocidad constante. Entonces, imaginemos que tenemos dos espejos, con un rayo de luz reflejándose rebotando de arriba hacia abajo. Cada vez que el rayo de luz baje y suba de nuevo a su posición original, es decir, cada vez que complete un ciclo, a eso le llamaremos una unidad de tiempo. Con esto tenemos un reloj de luz. Por supuesto, en el ejemplo mostramos el rayo de luz moviéndose lentamente, pero en realidad este se movería a la velocidad de la luz. Ahora supongamos que este reloj se encuentra dentro de la nave de Spock y esta se mueve muy rápido a una velocidad constante. Desde el marco de referencia de Spock, todo parece ir normalmente, pero desde el marco de referencia de alguien en reposo, el rayo de luz tiene que moverse a través del espacio. Por tanto, el rayo de luz tiene que recorrer esta distancia en diagonal, y cuanto más rápido viaje la nave, más distancia recorre el rayo de luz para completar un ciclo de tiempo. El asunto es que el rayo de luz va a la velocidad de la luz, y ahora tiene que recorrer una distancia mucho más larga para completar un ciclo de tiempo, pero no puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Por tanto, lo que postuló Einstein es que el tiempo tiene que pasar más lento, aunque desde el punto de referencia de Spock no lo sienta. El ejemplo del reloj de luz es una forma muy intuitiva para entender cómo, al movernos a grandes velocidades, el tiempo tiene que dilatarse, es decir, tiene que pasar más lento para que no se viole la constante de la velocidad de la luz. Y esa es la esencia de la relatividad especial. Poco tiempo después de su publicación en 1905, Hermann Minkowski, matemático quien fuera profesor de Einstein, desarrolló desde el trabajo de su ex alumno una descripción matemática del espacio-tiempo. Por tanto, quedó establecido que cuando se viaja a través del espacio, también lo haces a través del tiempo. Y el concepto del espacio-tiempo quedó establecido. Entonces, de esta forma queda establecido, cuando te mueves, viajas en el espacio, pero también en el tiempo. Aunque tienes que hacerlo muy rápido para que el viaje en el tiempo sea realmente significativo. Una de las primeras historias sobre dilatación temporal según la relatividad especial fue el relato Placid es un mundo de locos de Fredric Brown. También es parte de la trama del clásico de Arthur C. Clarke, El fin de la infancia, entre varias otras historias desde la mitad del siglo XX hacia adelante. El inicio y la premisa de la película original del Planeta de los Simios de 1968 nos muestra a un grupo de astronautas que viajan durante 18 meses a lo que aparentemente es un sistema lejano, pero durante ese viaje pasan más de 2000 años en la Tierra. Y en realidad sí viajaron más de 2000 años, pero como lo hicieron a una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz, para ellos se sintió como si hubiera sido un viaje de 18 meses. Eso es lo que la relatividad especial permite, viajar al futuro, y solo al futuro. Para elaborar su teoría general de la relatividad, Albert Einstein, en lugar de ponerse a escribir ecuaciones, hizo uso de su magnífica capacidad de intuición e imaginación. Tuvo una reflexión en particular a la cual llamó la idea más feliz de su vida. Imaginó a una persona cayendo desde un techo y pensó que, desde el marco de referencia de esa persona que está en caída libre, ésta no sentiría el efecto de la gravedad, no sentiría su propio peso. Quitando la influencia de la resistencia del aire, esta persona no sentiría una diferencia entre la caída libre o estar en el espacio vacío, ingrávido. En este ejemplo, el físico teórico Brian Greene tiene una botella con agujeros y el agua escapa producto de la gravedad, pero cuando la suelta, mientras está en caída libre, el agua no sale porque no siente la gravedad. De la misma forma, Einstein pensó en la idea opuesta. Imaginó una habitación en medio del espacio, la cual mágicamente aceleraba en una dirección a 9,8 metros por segundo, la misma aceleración de la gravedad terrestre. Una persona dentro de la habitación sentiría el mismo efecto de la gravedad tal como se siente en la Tierra. Einstein había llegado a la conclusión de que las leyes de la física predecían el mismo efecto para dos causas distintas. Por tanto, de alguna manera, aceleración y gravedad eran lo mismo. Este concepto es conocido como el principio de equivalencia. Einstein también sabía que la concepción newtoniana de la gravedad estaba incompleta. No podía predecir con exactitud el movimiento de Mercurio cerca de su perihelio, conocida como su precesión,
Y por supuesto, la gravitación newtoniana no tomaba en cuenta el tiempo. Definía la gravedad como una fuerza que se generaba a distancia de forma inmediata, por tanto violaba el límite de la constante de la velocidad de la luz. Luego de que su relatividad especial se deshaciera de la idea del éter y del espacio y tiempo absoluto, la gran propuesta de Einstein fue que si la gravedad no era una fuerza y el éter no existía, entonces debería ser el espacio mismo el cual se deforma para crear la gravedad. Es decir, el espacio en la presencia de materia se curva. Un cuerpo que se puede estar moviendo en línea recta por el espacio, en la presencia de otro cuerpo masivo, el cual curva el espacio, entonces la trayectoria del cuerpo ya no va en línea recta y se mueve de acuerdo a la curvatura. Einstein se dio cuenta de que la geometría convencional, la llamada geometría euclidiana, la cual nosotros aprendimos en la escuela, no podía ser usada para su teoría general de la relatividad. La geometría euclidiana solo es válida en un espacio plano bidimensional. Postulados como el que dos líneas paralelas nunca se cortan es válido solo en una superficie plana, pero no en una superficie curva. Por ejemplo, si se trazan dos líneas perpendiculares al ecuador de la Tierra, paralelas entre sí, ambas terminarán cortándose en el polo norte. Esa línea curva representa la distancia más corta entre dos puntos, la cual se conoce también como geodésica. Y cuando hablamos de espacio curvo, justamente nos referimos a que la distancia más corta entre dos puntos no es una línea recta. Por ejemplo, si soltamos dos objetos al piso, estos caen en línea recta, paralelos entre sí. Pero si imaginamos a estos objetos atravesando la superficie de la Tierra en dirección a su centro, ambos objetos van a chocar al llegar al centro. ¿Cómo es eso posible si los dos objetos caen en líneas rectas paralelas? Bueno, es que el espacio no es plano si hay un cuerpo masivo deformándolo, sino curvo. Y esa es la gravedad según Einstein y su teoría general de la relatividad. Pero lo más alucinante es que si el espacio se curva, el tiempo, que es una dimensión más, también lo hace. El espacio-tiempo se deforma y se curva. Y eso quiere decir que así como el tiempo se dilata yendo a grandes velocidades según la relatividad especial, también lo hace en un campo gravitatorio. Cuando más intenso es un campo gravitatorio, más lento se hace el tiempo. Por ejemplo, si vives la mayor parte de tu vida de pie, como la mayoría de humanos, entonces el tiempo pasa más rápido para tu cabeza que para tus pies. Entonces tu cabeza envejece más rápido que los pies, porque estos están más cerca al centro de la Tierra y la gravedad se hace más intensa cuando se está más cerca al centro de la masa que produce la distorsión del espacio-tiempo. Una de las aplicaciones en el mundo real de la relatividad general que usamos cotidianamente es la geolocalización por GPS. Para geolocalizarnos, nuestros teléfonos detectan la señal de 4 satélites GPS de los 24 que orbitan la Tierra a más de 20.000 kilómetros de altura. Esa es una órbita bastante alta comparado, por ejemplo, a los poco más de 400 kilómetros de altura a los que orbita la Estación Internacional Espacial. Estos satélites del GPS mandan señales de radio con información del momento exacto en que la señal partió del satélite. Y como esa señal viaja a la velocidad de la luz, que es constante, pues se puede inferir a qué distancia te encuentras del satélite. Y con la información de 3 satélites más, se triangula tu posición. El asunto es que el tiempo pasa más lento para nosotros que para los satélites porque estamos más cerca del centro de la Tierra al estar en la superficie. Así que estos satélites tienen un sistema de corrección porque se adelantan 38 microsegundos cada día comparado a nuestros relojes. Y sin la corrección relativista, pues entonces la geolocalización no sería posible o en todo caso sería muy imprecisa. Entonces, aquí viene la segunda forma de viajar al futuro, acercándote a un campo gravitatorio muy intenso. Eso es lo que pasa en la película Interestelar. Primero visitan un planeta que orbita un agujero negro supermasivo. Debido a la intensa distorsión del espacio-tiempo ocasionada por el agujero negro, en ese planeta el tiempo se dilata tanto que una hora en su superficie equivale a 7 años terrestres. Por supuesto, los agujeros negros y sus efectos son una predicción de la relatividad general. El astrónomo Karl Schwarzschild presentó en 1916 una solución completa a las ecuaciones de campo de Einstein sobre la gravedad y en dichos resultados surgió el concepto de la esfera de Schwarzschild prediciendo los agujeros negros. Con la relatividad general y la distorsión del espacio-tiempo se hicieron predicciones asombrosas, como ya mencioné, por ejemplo, los agujeros negros, para los cuales tuvieron que pasar décadas para que sean aceptados. También está el caso de las ondas gravitacionales, las cuales fueron detectadas en el centenario de la relatividad general en el 2015. Pero hay otras posibilidades de la relatividad general que solo son teóricas y su existencia por ahora son solo hipotéticas. En esa categoría están los agujeros blancos, la contraparte de los agujeros negros,
y los cuales serían los objetos más luminosos del universo. Y han sido usados en la ciencia ficción, especialmente en la saga de novelas de Gene Wolfe conocida como El Libro del Sol Nuevo, entre otras historias. Por supuesto, su uso es mínimo comparado con la popularidad de los agujeros negros en la ciencia ficción. La otra posibilidad hipotética que nos dejó la relatividad general son los agujeros de gusano, conocidos formalmente como el puente de Einstein-Rosen. Los agujeros de gusano permitirían atravesar distancias lejanas del espacio, siendo como un atajo en el tejido del espacio-tiempo, y de esta forma permitiría llegar a lugares imposibilitados por el límite de la velocidad de la luz. Se llaman así por analogía con la forma en que un gusano hace un agujero para atravesar una fruta, desplazándose a través de ella en lugar de hacerlo por su superficie. Pero antes de que los agujeros de gusano se hicieran populares, los escritores de ciencia ficción ya hacían uso de algo similar, el denominado hiperespacio, el cual también permitía en las historias que hacían uso de él el viaje superlumínico. Pero fue Joe Haldeman en su clásico de 1974, La Guerra Interminable, quien hizo uso por primera vez de un agujero de gusano, o en todo caso algo bastante similar, con el llamado salto colapsar. Lo cierto es que a pesar de que los agujeros de gusano son una solución a las ecuaciones de campo de Einstein, estos no pueden ser atravesados, así que su uso especulativo en la ciencia ficción estaba limitado por eso. Pero fue con la novela Contacto de Carl Sagan cuando se hizo uso de agujeros de gusano con la asesoría del renombrado físico teórico Kip Thorne, quien era además buen amigo de Sagan y teorizó un tipo de agujero de gusano atravesable haciendo uso de un tipo de materia hipotética llamada materia exótica. Esto lo cuenta Kip Thorne en su extraordinario libro Agujeros negros y tiempo curvo, el escandaloso legado de Einstein, que es un clásico de la divulgación científica, se los recomiendo muchísimo, y además ha sido una fuente importante para este video. Después de Contacto, los agujeros de gusano empezaron a ser usados con muchísima frecuencia tanto en la ciencia ficción como en la fantasía, porque de hecho eran una solución muy conveniente para las limitaciones de los viajes interestelares. En la novela Diáspora de Greg Egan se hace uso de agujeros de gusano con gran precisión científica, al buen estilo de Egan, que es probablemente uno de los autores más sofisticados y complejos de la ciencia ficción. Y más recientemente hemos visto el uso de un agujero de gusano en Interestelar, en donde lo usan para viajar hacia una galaxia lejana. Por cierto, Kip Thorne fue responsable de la veracidad científica de esta película, y una de las cosas más interesantes fue mostrar un agujero de gusano como una esfera que muestra la luz del otro extremo del agujero, siendo muy acorde a lo que predice la teoría. Luego tenemos el concepto del motor de curvatura, que nace en la ciencia ficción inspirado por la relatividad general y que fue creado por el escritor y editor John W. Campbell, pero fue Star Trek que hizo uso de este concepto y popularizó este motor que permitiría a una nave curvar el espacio-tiempo para viajar más rápido que la velocidad de la luz, permitiendo por ejemplo al Enterprise navegar a través de nuevos y extraños mundos para alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar. Lo curioso es que el motor de curvatura pasó de la ciencia ficción a la especulación científica cuando el gran físico teórico mexicano Miguel Alcubierre, inspirado por Star Trek, presentó en 1994 la idea del motor de curvatura como una solución a las ecuaciones de campo de Einstein. La idea fundamental del motor de curvatura es que para poder viajar más rápido que la velocidad de la luz, en lugar de viajar a través del espacio, crea una burbuja de curvatura, la cual estira el espacio detrás de ella y lo contrae delante, logrando surfear el espacio-tiempo. Esto lo expliqué con más detalle en un video que hice sobre el tema titulado ¿Podría existir el Enterprise? Y hoy en día hay esfuerzos reales por tratar de estudiar y aprender sobre la posibilidad de poder curvar a voluntad el espacio-tiempo, a pesar de las dificultades que tiene la idea. Bien amigos, y espero que les haya gustado entonces este repaso por uno de los conceptos más importantes de la física y que además ha creado tantos conceptos, aunque muchos de ellos son hipotéticos aún, pero que han sido alicientes de la imaginación de muchos autores de ciencia ficción. Por cierto, si les interesa alguno de los libros que se han mencionado en este video, hay enlaces para adquirirlos en la descripción. Son links afiliados y si compran a través de ellos pueden apoyar a este canal. Si les ha gustado el video, denle like, dejen un comentario que siempre los leo y por supuesto si no se han suscrito pueden hacerlo para seguir viendo más videos sobre ciencia y ciencia ficción. Yo soy Harold y esto es Odisea del Cosmos.